Gracias, Miriam. Muchas gracias por la iniciativa. Gracias a ti por organizar el evento, al Museo de Historia de Tijuana y desde luego al IMAG, Instituto Municipal de Arte y Cultura, por el espacio y la oportunidad de presentarnos, de compartir estos atisbos, estas miradas someras y muy generales y panorámicas de la historiografía en diversas escalas, tanto de escala local, regional, estatal, nacional y quizá más allá. Vamos a iniciar con el diálogo a partir de escuchar las investigaciones más recientes que han hecho nuestros invitados, escuchando de una manera más panorámica que han presentado y elaborado desde sus propias trincheras historiográficas, apuntalando siempre qué perspectivas hay para tratar de remontar esas miradas anquilosadas en las que muchas veces parece estar empantanada la historiografía en distintas escalas y que son de cuño decimonónico. En atención a que nos visita de Guanajuato, la doctora Graciela Velázquez, voy a empezar cediéndole la palabra y en particular ha abordado y tiene una especialidad doctoral en filosofía de la ciencia y en particular ella se ha dedicado a hacer justo historia de la ciencia en y desde nuestro país. Entre las diversas investigaciones que recuerdo, una de las más recientes que ella elaboró estaba centrada justo en la frenología y en un vínculo que ella había tejido entre anarquistas y frenólogos a fines del siglo XIX, o bueno, en esa transición entre los siglos XIX y XX. Y después vamos a ir cediendo la palabra uno a uno con el resto de nuestros invitados. En este caso, Graciela, ¿nos puedes brindar un panorama de qué manera estás trabajando a un campo siempre tan difícil, tan batalloso como puede ser el de la ciencia misma, pero vinculado desde la historia, esos enfoques que tú has estado abordando y ampliando y publicando al respecto desde hace ya varios años? Adelante. Sí, gracias, doctor. Pues primero quiero agradecerle la invitación que me ha hecho, también a Miriam por esta invitación y bueno, también a los muchachos que están el día de hoy aquí. Usted también es muchacho, entonces que estamos en una mesa en conjunto y esperemos que sea del agrado de nuestro público el día que nos escuchen. Entonces, bueno, digamos que mis últimas investigaciones tienen que ver eh, con mi propia formación, porque como ya usted comentaba y también Miriam lo dijo hace rato, mi formación ha sido de historiadora y de filósofa, y específicamente en la filosofía he incursionado desde el doctorado en la filosofía de la ciencia. Esto de alguna manera me lleva a que pues tuviera que definir, ya de por sí que la ciencia siempre me ha llamado la atención, ¿no? Desde muy tempranamente con las lecturas de Sagan, por ejemplo. Pero no es hasta después de que termino el doctorado que inicio esta rama de historia de la ciencia, porque anteriormente pues me había dedicado a otras cosas. En la Universidad de Guanajuato, cuando yo hice la licenciatura, pues no había alguien que me pudiera, o alguien que trabajara historia de la ciencia, ¿no? Y entonces también creo que la rama de historia de la ciencia es una rama historiográfica muy reciente, comparado con otras, por supuesto, que tienen ya muchísimo más tiempo. La historia política pues ha sido la de siempre, ¿no? La historia cultural también digamos que ya tiene muchos años, pero la historia de la ciencia y específicamente la historia cultural de la ciencia es todavía mucho más reciente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en el doctorado precisamente cuando vimos una corriente historiográfica de la ciencia, que es la sociología de la ciencia, y en esa corriente historiográfica, pues los sociólogos estaban muy interesados por ver a la ciencia desde la sociedad, como una actividad de la sociedad más, ¿no?
y en ese caso ellos estaban en contra de que la ciencia solamente se viera como una actividad racional y que tuviera que ver nada más con los aspectos lógicos y la justificación de las teorías científicas, ¿no? Entonces ellos se preguntaban acerca de las condiciones de la sociedad en la que surgían y se transformaban o desaparecían ciertas ideas científicas. Y justamente leyendo a un historiador y sociólogo inglés que se llama Stephen Shapin, pues precisamente él trabaja o trabajó, ya después dejó de trabajarlo, el tema sobre la frenología en Escocia específicamente, no tanto en Inglaterra, bueno, así en general, pero su trabajo tiene más que ver con los escoceses, con la Universidad de Edimburgo, y entonces él se da cuenta de que había muchas ligas entre lo que es la frenología y las cuestiones religiosas, de cómo había surgido pues ahorita ya es algo que eh, finalmente no fue una teoría que se consolidara, sino todo lo contrario, fue una teoría que surgió desde el siglo XVIII, pero que en el siglo XIX desaparece por todo pues digamos, por toda una conjunción de presupuestos que no eran científicos, sino más bien eran parte de lo que tenía de charlatanería esta pues podríamos decir, este saber, ¿no? Como hace esta diferencia Foucault entre lo que es el conocimiento y lo que son los saberes, que luego más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, porque la ciencia pues siempre se ha erigido como aquella que legitima solamente el conocimiento, mientras que los saberes puede ser cualquier cosa, ¿no? Que tú puedas saber, pero que no llega a un nivel de establecerse como conocimiento. Y así es como surge precisamente la frenología. De ahí pues yo cuando termino el doctorado, yo empecé a investigar sobre este saber y me preguntaba yo qué tanto había, pues ahora sí que llegado a México y qué tanto se había cultivado. Al principio leí algunos artículos que tienen que ver con este asunto, pero realmente eran muy superficiales y yo sí pensé, bueno, pues que no habrá nada o qué yendo a un congreso sobre historia de la medicina, porque la frenología tiene que ver con la medicina, precisamente, surge de hecho en el ámbito médico, y cuando yo pues apenas estaba haciendo mis pininos, eh, resultó que una de las profesoras o investigadoras de la UNAM que habían investigado sobre la frenología, ahí estaba y le pregunté que si en México qué tanto se había dado, y me dijo que pues no, que realmente no se había cultivado la frenología. Y bueno, entonces pues un tanto me desanimé porque dije pues si ya realmente no hay mucho que escarbarle, pues creo que es algo completamente inútil, ¿no? Pero bueno, empecé revisando la prensa del siglo XIX y precisamente ahí es que me encuentro con que había muchísimas cosas de frenología referidas en la prensa de la Ciudad de México. Menciono la prensa de la Ciudad de México porque ellos tienen digitalizado, pues en la Hemeroteca Nacional Digital de México, eh, pues muchas o casi diría yo la mayoría de las revistas que se publican en la Ciudad de México. No así las de otros estados, las de otros estados pues están muy parciales porque también depende ahí mucho de la conservación que se tengan en los propios estados y la digitalización que no se ha hecho en muchos de nuestros estados, ¿no? Y bueno, ahí es que en esta búsqueda me doy cuenta de que realmente había muchas cosas referidas acerca de la frenología. Todavía no me metía a fondo porque ustedes saben que el trabajo del historiador es prácticamente de andar buscando, pues como dicen, minas, ¿no?
a ver en dónde está esto y dónde está aquello, y así es como va uno completando prácticamente esto que yo siempre le llamo como un rompecabezas historiográfico, en donde nos encontramos una piececita, pero tenemos huecos de 3 o 4 más que no encontramos. Y así es como me acerco a la frenología en el siglo XIX en México. Los primeros acercamientos me doy cuenta de que eh, hay, no solamente estaba en el ámbito médico, que es donde surge también en México, sino también en algunos, por ejemplo, en algunos colegios de abogados. Pero eran puros profesionistas, o sea, realmente la frenología aquí no la practica, y como no se practicó tampoco en otros lugares que ya se ha investigado, eh, pues era gente culta, o sea, y con culta me refiero a la gente que sabía leer y escribir para el siglo XIX, ¿no? En México. Entonces, esta frenología, hasta lo que yo he investigado, más o menos llega como en 1817, y uno de los pues, practicantes o defensores de la frenología era precisamente eh, uno que estaba muy relacionado con la universidad, lo que es ahora la UNAM, pero pues en aquel entonces tenía otro nombre, no recuerdo exactamente cómo se llamaba para el momento, pero pues yo creo que todavía debe haber sido la Pontificia. Entonces, regularmente viene esta frenología muy de la mano con gente que está formada en medicina o formada con estudios superiores, ¿no? Y luego ya fui dándome cuenta de otro aspecto más, que no sé si quieran que se los comente en esta ronda o prefieren que sea un poco más adelante. Usted Bueno, nos dirá. tengo varias preguntas. Voy a ceder la palabra enseguida a Gabriel, pero antes quiero plantearte de una serie de preguntas que después voy a plantearles ya una vez que les hayamos escuchado en su primera ronda. Una de esas es para nuestro auditorio, que es muy versado y amplio. ¿Qué es la frenología y por qué es considerada una pseudociencia o era considerada una pseudociencia? ¿Hay Ah, todavía frenología o es algo que ya quedó remontado? bueno, la frenología es el estudio, digamos, de las disposiciones que tienen los seres humanos, y lo que ellos postulan es que estas disposiciones las pueden encontrar en la mente o el cerebro, pues están contenidas en el cerebro, cuando pues la religión regularmente, o más bien siempre había dicho que estaban en el alma, ¿no? Y el alma como inmortal, el alma como inmaterial. Mientras que la frenología establece que estas disposiciones de los seres humanos, o que los seres humanos nos movíamos no a través del alma, sino de lo que controlaba el cerebro, ¿no? Y entonces este asunto de la frenología, pues tiene que ver con ese estudio de esas disposiciones en particular, pero causan gran revuelo porque está proponiendo una cosa muy diferente que la religión, por lo menos la católica y otras, en donde el alma pues era el motor de la vida, ¿no? Mientras que ellos están proponiendo otra cosa, porque vienen de un ámbito médico en donde están ellos observando cosas, y que pues esto da pie a que planteen que estas disposiciones de los seres humanos no se encuentran en el alma, y que están más bien en el cerebro, ¿no? Luego ahí viene una transición en donde ellos, eh, todavía hay mucha discusión al respecto, porque en muchos de los libros que hay de frenología, la palabra mente, pues tiene como que sus asegúnes. Algunos dicen que se puede traducir como cerebro, y hay otros que más bien dicen que pues no, porque en realidad es mente, ya ellos le estaban postulando como mente, ¿no? Entonces ahí hay cierta confusión entre el cerebro y la mente. Todavía no se llegaban a los estudios que ahorita hay muy sofisticados, en donde ya se puede distinguir muy bien, pero para entonces pues todavía estaban apenas, digamos, en pañales. Y en efecto, pues
no es algo que pueda, hasta ahí todo iba bien, digamos, hasta ahí todo iba bien, y lo científico, pues sí es verdad que el cerebro controla muchas de las cosas, de los movimientos que nosotros hacemos, y que si pierdes, por ejemplo, como la gente que le dan algunos accidentes cerebrovasculares y pierden alguna parte de su movimiento, pues es justamente porque está controlado dependiendo del lado en donde haya tenido el accidente, pues pierden la movilidad o pierden el lenguaje o pierden el oído, depende pues, ¿no? Entonces eso, hasta ahí, como les decía, pues es la parte científica y todo está muy bien, pero la otra parte, que es la parte donde ya no prosperó, es que consideraban ellos que eh, tenían que estudiar el cerebro y la forma de la disposición de la cabeza que nosotros pudiéramos tener, o bueno, los de su momento pudieran tener, para ver las disposiciones buenas o malas que pudiera tener un individuo. Y ahí es donde precisamente se cae en una exageración, porque pues básicamente estaban ellos describiendo las disposiciones, incluso criminales, a través de lo que era tu composición pues cerebral, ¿no? Si tenías porque ellos hacían un tacto craneal en donde iban detectando pues algunas protuberancias, y con esas protuberancias ellos iban haciendo un cálculo de qué tan bueno o malo eras, ¿no? Y esa parte, pues es la parte que no prosperó, la parte charlatana, que se desecha, al final no prospera como frenología, se divide en muchas, bueno, yo estoy a favor de los historiadores que hablan, los historiadores de la ciencia, que dicen que no es que haya dejado de existir la frenología como tal, con esa palabra sí, pero se transformó en otras pues, disciplinas, que serían la psiquiatría y la psicología por una parte, y bueno, ahora varias de las que nosotros conocemos como las neurociencias, ¿no? Bien, gracias. ¿Podemos decir entonces que el estudio o bueno, en tu caso, el estudio de la frenología, que involucra o involucró a dos de las disciplinas que han sido puntuales y puntales para la modernidad a lo largo del siglo XIX y XX, como son la medicina o el derecho, y también agregaría las ingenierías, que han llegado a sostener realmente los visos civilizatorios que la modernidad presume o ha presumido? En este caso, el estudio de la frenología conduce en cierta manera a relativizar el peso y la objetividad de esas disciplinas como el derecho y la medicina. Sobre todo lo pregunto ahora en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, donde otra vez se avisora la ciencia, se plantea la ciencia con las posibilidades emancipatorias que le brindamos a las vacunas, a las pruebas de laboratorio, a todas las investigaciones en las cuales estamos cifrando nuestras esperanzas para remontar estos tiempos aciagos que vemos. Entonces, la cuestión es, ¿esto te ha llevado a relativizar, como en efecto sucede en muchos campos de la historia de la ciencia y de la historia de la medicina? Sí, pues yo creo que la frenología, como les decía hace rato, tiene como muchos momentos, pero fue un saber muy practicado en Europa, específicamente en Inglaterra, porque tenía hasta cierto punto también una, una pretensión de reformar la sociedad. Y entonces, en esa pretensión por reformar esa sociedad es que la gente le cree, ¿no? Estaba para ese momento, y yo creo que es muy importante también los contextos en los que se da este tipo de saberes, porque para ese momento en Europa se estaba jugando, pues sobre todo en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, nada más y nada menos el que hubiera reformas realmente importantes para la sociedad. ¿Cuáles eran esas reformas? Bueno, pues que muchos de los comerciantes
que empezaron a creer, y abogados y demás médicos que empezaron a creer en la frenología, tenían pues la idea de que esta ciencia, ellos en su momento sí creían que era una ciencia, iba a reformar pues la sociedad de tal manera que creyeron en que, pues, por ejemplo, las universidades estaban cerradas para ellos. Solamente la nobleza podía entrar a las universidades más prestigiosas, y ellos consideraban pues que no estaban de acuerdo en que sus hijos no tuvieran acceso a esas universidades, y ellos tenían un capital muy importante, o sea, económicamente ellos estaban muy bien y podían sus hijos ir a educarse en estas universidades que estaban completamente pues inaccesibles para ellos. Entonces, esta transformación de alguna manera se da de la mano de la frenología, ellos considerando que la frenología podía transformar, porque sí consideraban de alguna forma que esta frenología pues les iba a ayudar a que eh, hubiera estas reformas, no nada más en esa cuestión, sino también, por ejemplo, en la cuestión de las mujeres. Las mujeres también consideraban pues que tenían, digamos que el potencial para estar en estas universidades, y también consideraban pues que era algo que tenía que abrirse, ¿no? Y que hubiera una reforma realmente social. Entonces, yo creo que sí, la ciencia en cada etapa, siempre considero que, pues bueno, todo es histórico, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que hoy es científico, el día de mañana no es, pero es lo que nosotros no alcanzamos a ver en nuestro momento, porque consideramos que lo que ahorita es científico siempre se va a mantener de esa manera, y no es verdad. O sea, ya se ha probado una y otra vez, y creo que la historia de la ciencia nos ayuda a ver esa parte, porque la historia de la ciencia eh, siempre había estado construida desde el punto de vista de aquello que no cambia, ¿no? O sea, la ciencia siempre es la misma, siempre va hacia mejor, siempre proporciona lo mejor a todos los que la cultivan, y la sociedad siempre se ve beneficiada de ella. Es prácticamente todos los mitos que ya se han ido deconstruyendo, porque en efecto sí hay muchas cosas en las que la ciencia nos ha ayudado a mejorar, pero hay otras que definitivamente no. Y en eso creo que debemos también ser autocríticos, ¿no? Y este relativismo del que hablas, pues es efectivamente este relativismo en el que, pues, hoy puede ser que sí, que algo sea científico, pero quizás el día de mañana ya no lo sea, ¿no? No estamos seguros. Quizá el día de hoy las vacunas funcionen bien para la cuestión del COVID, pero quizá dentro de 8 meses nos demos cuenta, o dentro de 10 años nos demos cuenta de otro tipo de situaciones que provocó este tipo de avance científico, ¿no? Pero pues no lo vamos a poder saber hasta después. Entonces esta pues sería más o menos como la respuesta que tendría para este relativismo científico, ¿no? Y otro punto, has enlistado características de lo que constituye la ciencia, pero en tiempos actuales y a partir de toda tu perspectiva de larga duración. ¿Qué es lo que socialmente demandaríamos o demandamos de una ciencia? Y esto me lleva también al terreno largamente planteado y debatido sobre la cientificidad de la historia misma. En tu opinión, ¿dónde situar a la historia y qué socialmente estamos demandando de algo que sea ciencia o para clasificarlo o categorizarlo como científico? ¿Qué esperamos para nombrarlo y darle ese estatus, esa categoría? Yo creo que siempre lo que esperamos de la ciencia, y lo digo así a nivel general, es que mejore, ¿no? Cualquier situación a la que se dedique, cualquier aspecto al que se dedique la ciencia. Mm, por ejemplo, y lo digo pues ya desde el siglo XVII, Bacon, uno de sus planteamientos era que si la ciencia no servía para mejorar las condiciones de vida humanas, pues entonces no servía para nada.
pero el problema es que él solamente lo estaba viendo desde el punto de vista de mejorar las condiciones humanas, ¿no? Y bueno, por eso él también decía que había que dominar la naturaleza. Y con dominar la naturaleza, pues de la forma en que sea, ¿no? No importando los medios con que lo hagas, sino los fines que tú persigues. Y en la actualidad hay otras perspectivas muy diferentes de lo que sería la ciencia y de cómo la ciencia, pues sí, en muchos aspectos ha mejorado nuestra calidad de vida, pero en otros aspectos no que la haya, eh, yo creo que más bien no se ha fijado, bueno, no la ciencia así en general, sino específicamente grupos de científicos, de la gente que hace ciencia, en qué consecuencias hay de la experimentación en animales, por ejemplo, porque al final, pues, son seres vivos, ¿no? Con los que están experimentando. Y en su momento Bacon diría, pues, es un fin, nosotros perseguimos fines, ¿no? Y los medios por los cuales nosotros lleguemos a mejorar las condiciones humanas, lo demás, o sea, no tiene ningún sentido preguntarse por ellos. Pero en la actualidad no. Hay mucho debate al respecto y yo creo que está muy bien porque en efecto la ciencia ha avanzado, pero ¿a costo de qué? A costo del derramamiento de petróleo, a costa de no sé, pues por ejemplo de la vacunación y que hasta después se dan cuenta de que no era una vacunación efectiva o que no sirvió tanto como la gente lo había pensado. Algunas enfermedades siguen todavía vigentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Hay muchas cosas por las que la ciencia, yo pienso que en efecto todavía no da muchas respuestas y no sé si hay algún momento en el que nos las dé. Yo esperaría que sí, que mejoráramos todo, pero que también estas nuevas corrientes en el caso de la filosofía de la ciencia y que han permeado a la ciencia misma, tienen que ver con preguntarse hasta qué punto vale la pena que la ciencia siga este desarrollo y todo este, pues, desarrollo, sobre todo tecnológico, cuando va en detrimento de otras, pues de otros seres vivos, de plantas, de animales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también nos debemos de preguntar y no nada más creo que hablando de las ciencias así quizás duras, sino yo creo que también nosotros como historiadores, sociólogos, debemos preguntarnos muchas cosas, ¿no? Nuestra investigación realmente para ser científica necesita de muchas cosas. Una de ellas, para que pueda considerarse como científica, es la verificabilidad, ¿no? Verificar exactamente o comprobar todo lo que tú estás diciendo en tu texto tiene que ser comprobable. Entonces yo me pregunto si para ello, por ejemplo, los que hacen historia del presente, tienen que dar el nombre de sus informantes y con ello pueden ellos tener algún peligro o ser estigmatizados por el simple hecho de que un historiador, un sociólogo o un antropólogo ponga su nombre ahí en su tesis, no sé si valga la pena. Y por otro lado, a todo aquel que no ponga el nombre de la persona que sea su informador y hay otra persona que no pueda verificar su información, pues quedará como un trabajo realmente sin rigor académico, ¿no? Entonces creo que nos estamos enfrentando a muchas de las cuestiones que la cientificidad nos ha impuesto, pero que van mucho más allá de lo que sería la cientificidad y la verificabilidad y que tienen que ver también con cuestiones éticas sobre todo. Y yo creo que ahorita la ciencia y esta cientificidad en la que vivimos, pues se está enfrentando a estas cuestiones que tienen que ver más con problemas éticos que con cualquier otra cosa, ¿no? Incluso los problemas éticos, yo creo que muchos científicos han dicho que estos problemas
pueden llegar a detener el avance de la ciencia, pero pues quizás porque están muy metidos en esa carrera de la, de que la ciencia siempre va hacia adelante, ¿no? Cuando si ellos ven y reflexionan acerca de lo que ha sido la historia de la ciencia, pues nos damos cuenta que es ensayo y error y que la ciencia ha tenido más fracasos que realmente éxitos a lo largo de la historia. Pero eso solo lo ves si nosotros la vemos hacia atrás, con una retrospectiva y con una retrospectiva crítica, porque si nos vamos a dedicar nada más a sacar lo bonito y lo bueno que ha hecho la ciencia, pues eso está siempre en todos los libros que nosotros podemos leer sobre historia de la ciencia, ¿no? La historia de la ciencia, digamos, al estilo, como nosotros le llamamos la historia de bronce. Pero si no es una historia de bronce de la ciencia, yo creo que encontraremos, pues como decía Kuhn, muchos más fracasos que realmente éxitos. Muy bien, gracias, doctora Graciela. Tengo una serie de preguntas, pero voy a plantearlas después de escuchar a los compañeros. En este caso has planteado cuestiones de ética y los dilemas que supone trabajar con semejantes, con personas vivas, con seres humanos que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad o no, pero que presentan dilemas éticos al momento de manejar la información que ellos nos proporcionan, que ya en sí implica una cierta cosificación de objetivación, el plantearlo como informantes. Y es el caso de Gabriel Fierro, quien trabajó recientemente como tesis de maestría sobre memoria, identidades o disputas identitarias, un campo ahí de conflicto, de disputas por la memoria, en la misión de Santa Gertrudis, al sur del estado de Baja California, en la zona desértica, y que es diacrónica porque citó el trabajo tanto temporal como espacialmente entre el pasado o los pasados y los presentes. ¿Qué nos puedes plantear respecto a las líneas generales de esa investigación, Gabriel? Bueno, saludos a todos, a los que estamos aquí en la mesa y a la doctora Miriam, al doctor Rogelio por la invitación y esta oportunidad también de compartir con un público más amplio la divulgación sobre el resultado de mi investigación, que relacionado también con lo de la doctora Graciela, yo he estado más en el campo de la filosofía antes de incursionar propiamente al estudio de la historia. Entonces, para mí costó un poco de trabajo al principio adentrarme sobre todo en la cuestión de la metodología y de la crítica rigurosa acerca de las fuentes que consultaba. Y elegí la misión de Santa Gertrudis como un estudio de caso, pero que de ninguna manera intenta quedarse como algo únicamente desde lo micro, sino que a través de lo micro poder analizar otras relaciones a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel global. Algo que se ha criticado mucho de cierta historiografía que se considera a sí mismo como una historiografía meramente regional, cuando se queda en algo demasiado concreto o en algo demasiado focalizado. Gabriel, te interrumpo Sí. brevemente. Se escucha muy baja tu participación. ¿Tienes forma de subir el volumen o algo así? Pues creo que según yo tengo todo el volumen, Ah, pero me voy a acercar un poco más por a ver si favor. eso funciona. Gracias. Ok. Y entonces, lo primero que me gustaría resaltar es que mi trabajo fue muy interdisciplinario. Es decir, si bien es una tesis de maestría, utilicé postulados en el marco teórico de metodología que nos ofrece la geografía cultural, los estudios culturales, la antropología, incluso la sociología, el tema, por ejemplo, de la memoria colectiva, que está muy unido a sociólogos que la han trabajado el tema, aparte de autores clásicos, historiadores, pues hay otros que desde la sociología también han abordado este tema de la memoria colectiva, las identidades que también han sido trabajados. Entonces fue un trabajo que es resultado también primero de una interdisciplinaridad y el análisis de las fuentes que yo consulté fue desde esta
acercamiento mucho más holístico que el meramente histórico positivista. También con respecto a las fuentes, efectivamente consulté fuentes que son las clásicas de la historia, las fuentes documentales en archivos, en especial un archivo de una asociación civil que trabajó en la misión de Santa Gertrudis, principalmente durante el periodo de la restauración en los años 90, pero también junto con esa fuente documentales me acerqué a otro tipo de fuentes, por ejemplo, las fuentes literarias, y hablo en concreto de los diarios de los viajeros que recorren la península o recorren la península junto con otras, y que ahí me basé mucho en el trabajo que impulsó Mary Prats con su libro de Ojos Imperiales y algunos otros escritos, porque el viajero viaja con un interés y responde a un interés, y conforme a eso va a escribir. Entonces yo notaba cómo en la historiografía de aquí de Baja California, pues se utilizaban esas fuentes, ¿no? Se hablaba de Leon Diget, se hablaba de otros viajeros y se tomaba como cierta las afirmaciones que daba sin cuestionarse o sin preguntarse por qué lo escribe así, por qué describe de esa manera el paisaje, por qué se refiere a los grupos originarios de la península del modo que lo hace. Entonces, esa fue una intención, sobre todo en el primer capítulo, donde abordo esta literatura de los viajeros. Ahorita que la doctora Graciela mencionaba acerca de la frenología, bueno, Leon Diget, por ejemplo, tiene un escrito donde habla de la comunidad que él encuentra en la misión de Santa Gertrudis. Y bueno, es muy interesante la descripción que da, pero les mide el cerebro, ¿no? Les mide cuánto mide. Entonces, ya es a finales del siglo XIX, quizá no sea frenología como tal, pero sí quizá resabios, ¿no? Disfrazados de etnografía o no sé, algo así. Entonces yo hablo de cómo los viajeros misioneros tenían un interés, y la palabra que utilizan de exploración tiene una carga semántica fuerte, colonizante hasta cierto punto, y van a describir entonces de una manera, van a hablar del desierto, de lo agresivo, de lo inhóspito, incluso el vocabulario que utiliza Juan Jacobo Beguer para describir de manera, entre comillas, negativa a la población y al espacio. Después hablo ya de los viajeros científicos, más en relación con lo de la doctora Graciela en el siglo XIX y cómo intentan describir los recursos naturales de esta península y cómo la población, y me refiero sobre todo, pienso ahorita en uno de esos viajeros, William Gabb, que dice que la población de aquí, de la Baja California, era floja, que no había progreso aquí, no había modernidad porque la población era floja, que lo que se necesitaba era gente laboriosa, en inglés energy, ¿no? Que viniera de otros lados del extranjero a sacarle provecho a lo que aquí estaba siendo desaprovechado. Y todas, entonces recurro a esta literatura de viajeros para ver cómo describen la comunidad de Santa Gertrudis, y junto con la comunidad, las distintas comunidades misionales que son herencia de jesuitas, franciscanos y dominicos. Y creo que esa pudiera ser también una de las limitaciones de la historiografía clásica de Baja California, que en el afán de tener una periodización demasiado limitada, demarcada, dicen, yo voy a trabajar solamente lo que hicieron los jesuitas y me olvido de lo demás. O yo solamente voy a trabajar con dominicos y me olvido de lo que hicieron antes. Bueno, mi intención fue hacer algo un poco más de larga duración, no estrictamente en el sentido braudeliano de la palabra, pero sí ver que no existe en esta comunidad estas brechas de historicidad tajantes, sino que hay ciertas continuidades que se van dando a pesar de que estén ahí los dominicos, franciscanos, jesuitas o los que vinieron después de ellos, combonianos, misioneros del Espíritu Santo. En ese sentido, entonces trabajé con eso, y después ya cuando trabajo fuentes documentales, añado otro tipo de fuentes que son las fuentes de la entrevista, fuentes de una etnografía mucho más cualitativa. Me acerco a ellos, pero no solo en entrevistas, sino comparto con ellos sus celebraciones, su sentir, recorro con ellos el espacio para ver qué lugares significativos tienen,
Por ejemplo, María de la Luz me compartía de una piedra que para ella era el dios de la guerra de los cochimís y donde le sacrificaban los venados y le pedían permiso para poderlo matar y para poderlo comer y para poderlo compartir con los demás, que es algo que a la historiografía clásica pues se le escapa porque no era ese su objetivo, ¿no? No por malintención, sino porque no estaba ahí. Entonces, a las mismas fuentes que ya antes se han trabajado, trato de hacerles preguntas distintas. Y bueno, me quedé corto porque actualmente pues estoy también tratando de releer esas mismas fuentes, pero con otras preguntas que surgen recientemente desde el perspectivismo, por ejemplo, de cómo se relacionan, o del poshumanismo y las relaciones que tienen de cómo estas fuentes reflejan finalmente un antropocentrismo que ha llevado a lo que se llama el antropoceno, esta nueva era geológica. Entonces, creo que estas mismas fuentes pueden seguir arrojando de más luces, pero haciéndoles preguntas distintas, con nuevos postulados epistemológicos en sí, ¿no? Porque tanto el perspectivismo como el poshumanismo plantean una nueva epistemología como tal, una nueva ontología, ¿no? Por eso se habla del cambio ontológico o el cambio material. Entonces me acerco a fuentes humanas y para mí es todo un reto porque pues es trabajar desde la memoria, y en la memoria pues todo está fresco, todo está, no está tan bien definido las temporalidades, lo pasado nunca es pasado, siempre está ahí en el presente, siempre es algo que sigue dañando, si es algo traumático, como diría la Capra, es algo que a la comunidad en específicamente de Santa Gertrudis les sigue dañando el hecho de que los hayan sacado del ejido o de que hayan llegado gente externa a tratar de apropiarse de una tierra que ellos consideran una tierra heredada por sus antiguos cochimís. Y trabajé, y esto, el crédito creo que es más de mi directora de tesis, la doctora Lorenia. Trabajé con experiencias de mapeo, donde no es el mapa que yo les llevo, sino es el mapa que ellos construyen, que ellos dibujan, y donde plasman en estos mapas sus lugares significativos, sus afectividades con el lugar, lo que para ellos, por ejemplo, representa el ojo de agua, representa la pila, representa la cueva de la pintura rupestre. Entonces, al menos en esta primera intervención, no quisiera entrar ya en detalles que quizá en preguntas o ya en especificaciones se pueden abordar, sino de manera más general tratar de compartir cómo este trabajo intentó ser interdisciplinario, trató también de situarse dentro de lo que se llama el giro espacial, donde el espacio se convierte en el, podemos decir, en el promotor o en el protagonista del estudio más que la temporalidad, y es en el espacio donde me voy moviendo hacia atrás, hacia el presente, incluso hacia el futuro. Entonces, esa es mi primera aportación que quería compartir con ustedes. Gracias, Gabriel. Un aspecto que me gustaría que consultarte, y si pudieras ahondar al respecto, y tiene justo que ver o se liga estrechamente con la noción espacial o el llamado giro espacial, que también me gustaría que ahondaras al respecto, es que trabajaste la noción de patrimonio, que implica y está planteada desde un conflicto que tengo entendido está floreciente, subsiste en Santa Gertrudis, que tiene que ver con una disputa por identidades entre quienes se reivindican reivindican el legado cochimí y quienes desde dentro, desde fuera, ponen en cuestionamiento ese tipo de asunción de esa herencia, y que han trabajado de una manera quizá profunda algunas antropólogos, antropólogas, pero en que también a veces siembran metodológicamente la duda sobre esa gran duda planteada de quién puede hablar por quién, o quién tiene derecho a hablar por quién en tu labor como investigador, como historiador, con esa formación transdisciplinaria. Tú abordaste el patrimonio, abordaste el conflicto, y de qué manera lo resolviste, de qué manera te situaste, te posicionaste frente a esas
reivindicaciones identitarias que encontraste en Santa Gertrudis. Sí, efectivamente abordé en el segundo y tercer capítulo principalmente temas de patrimonialización, porque hablar del patrimonio es algo quizá demasiado complejo, pero al mismo tiempo se ha tratado de manera muy simple, es decir, se habla del patrimonio como si eso existiera por sí mismo, como si tuviera una ontología, cuando en realidad el patrimonio es el resultado de un acto de patrimonialización, de una activación patrimonial, y es dotar de valor a, bueno, en el siglo XIX siempre era un monumento grande. Para el siglo XX ya se patrimonializan los pequeños edificios, objetos, y a finales del siglo XX se patrimonializan rituales, comidas, de hecho se diversifica, ¿no? François Hartog habla, por ejemplo, de una sobrepatrimonialización, ¿no? Ahora todo se quiere declarar patrimonio, el burro cebra y todo se quiere declarar como algo valioso. Hasta la estela de luz que se va a querer convertir en patrimonio. Y entonces, en la misión de Santa Gertrudis, realmente el tema de la patrimonialización llegó tarde. Por ejemplo, el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, se hizo presente hasta los años 80. Antes no había un interés realmente, o había iniciativas demasiado espontáneas y esporádicas, pero no respondían realmente a un plan. Es en los años 90 realmente cuando hay los primeros intentos de patrimonialización, y siempre la patrimonialización tiene que ver con el poder. Es decir, alguien que tiene una posición de poder dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, como puede ser el Estado, una institución, pero también algunos líderes de la comunidad o garantes de la memoria, o como lo llama Elizabeth Jelin, habla más bien de emprendedores de la memoria, que son los que hablan a nombre de la comunidad y van interpretando la memoria de la comunidad. Ahí en los años 90 es cuando ya se empiezan a dar estos fenómenos y donde se funda el CAREM o Camino Real Misionero como un intento ya de patrimonialización de la ruta misional. También entra la institución eclesiástica, la diócesis de Tijuana se hace presente a partir de las reformas a la Constitución, que en 1992 dice que las asociaciones religiosas son custodias de los templos. Entonces, para la Iglesia Católica eso es valioso, la misión es valiosa porque es un templo todavía católico, un templo de culto presente, vivo, y entonces hay un intento de patrimonialización, y un misionero que trabaja directamente en esta comunidad, un misionero italiano, Mario Menghini, habla ya de que esto es el patrimonio de la Iglesia. Entonces ya hay un acto de poder que se quiere hacer presente para decir esto es nuestro y esto es valioso para nosotros. El INA dice, momento, esto es patrimonio de la nación, porque surge el programa cultural de las fronteras, donde, y lo pongo nuevamente entre comillas, ante la amenaza de los americanos de apropiarse de estos lugares, hay que declararlos que son nuestros, es decir, nosotros tenemos el poder sobre estos templos misionales. Y en ese contexto, entonces, también en el mismo año de 1992 viene la ley que permite al ejido o a los ejidos privatizar las tierras, es decir, parcializarlas y poderlas vender. Y entonces los que están fuera del ejido, o más bien los que fueron depurados del ejido, fueron dejados fuera, dicen, momento, antes de que esto fuera ejido, esto era una comunidad indígena cochimí. Y entonces comienza en los mismos años 90 un discurso identitario que se basa en una interpretación de la historia, o más bien en una interpretación de la memoria, donde ellos van a decir, nosotros somos un grupo cochimí, somos un grupo indígena y por lo tanto este es nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque antes de ser templo era una comunidad cochimí. Y entonces vienen estos entre conflictos y negociaciones también, porque hay ejidatarios que también se identifican como indígenas a partir de este momento y que además se circunscribe
en un discurso global de indigenización, ¿no? Pues el caso de Michoacán es muy evidente, donde los tarascos empiezan a decir, no, somos purépechas y somos además orgullosamente purépechas, ¿no? Entonces, en este contexto histórico es donde comienza también este discurso que, como bien dice usted, doctor Rogelio, pues se ha abordado desde estudios antropológicos, pero que caen, yo no digo que sea bueno o malo, pero el criterio que ellos tienen es el de la autoadscripción. Es decir, basta que digas que son cochimí para que seas cochimí. Cuando creo que como historiadores, pues es necesario tener un talante un poco más crítico, historizar las memorias. Incluso creo que esto puede ser hasta un servicio para la misma comunidad, porque das un fundamento historiográfico para decir por qué pueden llamarse cochimí y no solamente el hecho de que ellos dicen ser. Bien, Gabriel. Y otro aspecto, me consta, has estado ya desde la realización de esa investigación interesado, incursionando en las perspectivas poshumanistas, muy propias del antropoceno, y donde desde luego lo que implica ahí en términos de cambio sustancial de perspectivas es justo el viraje de lo epistemológico, del conocimiento, hacia lo ontológico, hacia las existencias, los seres. Y ya que tu investigación se centró en el desierto y el referente principal para los viajeros, los de todo tipo que incursionaron por ahí, los exploradores, era resaltar lo inhóspito del desierto. ¿Tú qué encontraste diferencias entre la concepción sobre el desierto, sobre lo desértico, entre esos viajeros, exploradores de cualquier tipo, de distintos tiempos, con distintos intereses, y la de los propios habitantes del desierto? Sí, para los misioneros, principalmente jesuitas, el desierto tenía una raigambre, como es de esperar, teológica. En la Biblia, el desierto es el lugar donde habitan los demonios, es el desierto como lo que se quiere poner en contra, lo que quiere poner la tentación, ¿no? Tanto al pueblo como a Jesús, a los discípulos, ¿no? Y entonces ellos consideran el desierto como aquello que hay que vencer. Y la única manera de vencer ese desierto es a través de la evangelización voy a utilizar la palabra que ellos usaban, los naturales. Ahí hay una cuestión epistemológica, ¿no? De naturaleza, cultura y demás, que la doctora Graciela podrá ahondar más que yo. Pero entonces era una cuestión más simbólica, ¿no?, que real, y donde establecen las misiones, además de la disponibilidad del agua que representaba el oasis, por ejemplo, el oasis adquiere también una connotación simbólica. El oasis es donde estamos nosotros en medio del desierto, ¿no? El evangelio en medio de la tierra de los demonios que quiere ponerse en contra de nosotros. Para los viajeros va cambiando también. Se me hace muy, muy interesante en este viajero, para retomar el mismo que mencioné anteriormente, William Gabb no utiliza la palabra desierto. Al contrario, en el lenguaje que utiliza, el texto no está en español, solamente está en inglés en la Universidad de San Diego. Él habla de paraísos y habla de forest, habla de como de bosques. Y es impresionante la capacidad que tiene para hablar del agua en diferentes factores. Entonces, cuando uno lee el diario de William Gabb, su diario de viaje, dices, pues parece una selva, parece una sierra y no un desierto, pero él quiere proyectar hacia sus lectores estadounidenses, imperialistas en ese momento, para decirles, vengan porque esto está lleno de recursos. Y efectivamente fueron, y la comunidad nunca prosperó, pues porque no había agua, ni había tierra, ni había todo lo que decían. Y ya en el siglo XX, Arthur North comienza con lo que sería la guía para los viajeros, ya con afanes más turísticos.
pero es principalmente en la década de los 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y hay un boom, y todos los jeeps que sobraron de la Segunda Guerra Mundial se ponen a disposición con un precio muy barato, ¿no? Más barato que una Itálica hoy en día quizá. Y entonces el desierto se presenta como algo atractivo para el viajero aventurero, para el que tiene un vehículo de doble tracción. El desierto ya es la invitación a venir y se encuentra entonces una belleza y cambia el lenguaje. Fernando Jordán habla de la belleza del desierto baja californiano, de la belleza de los sirios, y entonces va cambiando. Ahora bien, esto es desde los de afuera que miran el paisaje, como decía usted, pero la comunidad no habla de desierto. En las entrevistas, en las conversaciones informales, no utilizan la palabra. Ellos hablan siempre de Santa Gertrudis, pero nunca la caracterizan como desierto porque, contrario a lo que tradicionalmente se ha dicho de que eran comunidades aisladas, en realidad ellos siempre tuvieron demasiada comunicación y podían comer langosta un día y luego les traían abulón el otro día. Entonces, siempre había mucha afluencia. Había no solamente migración, sino había viajeros continuamente y entre los ranchos había una comunicación continua. Entonces, el desierto como este lugar inhóspito, agreste, no es algo que esté presente en el discurso de los moradores y de los herederos que quizá se fueron a Guerrero Negro, se fueron a otras poblaciones, pero que ellos se sienten todavía como gente de Santa Gertrudis. Es una manera distinta de ver las cosas y retomando esta perspectiva poshumanista y desde los Animal Studies, o que se le llama el Animal History, ¿no? También de Ritvo y otros autores o autoras, pues ellos ven como una comunión entre los seres vivos que están ahí. No ven al venado como algo que cazar, sino ven al venado como algo que es parte de ellos, entonces no tienen por qué cazarlo. Es otra manera muy distinta que creo que ahí sí hay una herencia de la epistemología de los grupos originarios que miraban y percibían y vivían su espacio de una manera distinta a la mentalidad occidental de los que viajaron y hicieron sus anotaciones después. Sí, otro punto que has señalado y es el de la referencia a una piedra que tenía algún valor sagrado. Y eso me hace plantearte si está o hasta qué grado están los habitantes de Santa Gertrudis distantes de esa noción que tienen o que privaba dentro de la mayor parte de los exploradores y viajeros de concebir, ya sea como búsqueda, como objetivo, o de medir todo en términos de recursos naturales dentro del desierto. ¿De qué manera se relacionaban o se vinculaban o se vinculan estos habitantes? Porque también pueden haber cambiado sus percepciones en el tiempo que estudiaste. Esta noción de lo material, de lo natural, si es que se circunscribe dentro de sus categorías de saberes tradicionales, y si esto encaja también o puede ser encajado dentro de la noción de patrimonio que, como bien ha señalado François Artaud y toda la gama de historiadores preocupados por, o de estudiosas preocupados por el momento memorable que han llamado François II, pues están patrimonializando todo y prácticamente a veces el único recurso para poder salvar, rescatar cualquier paraje de las manos codiciosas de las industrias extractivistas y del turismo es justo patrimonializando reservas naturales. El mismo desierto central cabe dentro de la reserva de la biosfera del Vizcaíno, por ejemplo. ¿Tú encontraste distintas posiciones, distintas percepciones que van más allá de ver la naturaleza como un recurso al servicio de la humanidad? Y lo cual sería difícil entonces que encajara o habría que crear nuevos significados para la noción de patrimonio. Sí, claro. Bueno, me gustaría empezar con una
anécdota que narra Miguel del Barco, uno de los cronistas más reconocidos de las misiones jesuitas de Baja California, el mismo jesuita residente de la misión de San Francisco Javier, porque habla de un puma que merodeaba su misión y que le estaba comiendo las crías de los ganados, y que ninguno de los indígenas, esta región es Cochimí, de los Cochimís del sur, se atrevía a hacer algo en contra del puma porque decían que el puma, si le hacían algo, él se iba a vengar de alguna manera. Hay cierta relación, guardando las debidas proporciones, con lo que Viveiros de Castro llama la mirada del jaguar, ¿no? Como el jaguar es un humano con disfraz de jaguar que mira al humano como humano. Y bueno, al final él dice que un soldado lo mató y entonces todos se llenan de miedo porque dicen qué es lo que ahora van a hacer los pumas, ¿no? Para vengarse, es decir, se les dota, los animales tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen saberes también. Y algo de eso he encontrado, no en todas las personas de la misión de Santa Gertrudis, pero sí, yo creo que es algo generacional. Lo he notado sobre todo en la generación de adultos mayores que vivieron en la misión, que sí les tocó cuando dotan de sentido también a la piedra, a las plantas. Hablan, por ejemplo, de qué plantas son medicinales, qué plantas hay que tener cuidado. Hablan de juegos de piedras, hablan de piedras encantadas, hablan de lo que para un científico positivista llamaría superstición, magia o cualquier otra cosa. Para ellos son saberes porque sí tienen una epistemología distinta que a mí, por el tiempo de la maestría, que solamente fueron 2 años, sí me faltó ahondar más, pero que bueno, es una beta, una vertiente que se puede hablar. En ese sentido, creo que habría que resignificar nuevamente la activación patrimonial que se está llevando, porque el proyecto, por ejemplo, que es loable del INA, de inscribir el camino real misionero como un corredor cultural en la UNESCO para que sea declarado patrimonio mundial, a ejemplo del Camino de Tierra Adentro. También se pueden incorporar otras connotaciones. Recuerdo un artículo que hablaba de cómo el patrimonio era ya una categoría colonialista, surgida desde Europa, impuesta al mundo. Y ella hablaba, por ejemplo, de cómo el pensamiento occidental está profundamente marcado por la filosofía griega, específicamente platónica, que separa el alma del cuerpo, lo material de lo espiritual. Y en ese sentido, hablar de patrimonio material y patrimonio no material o patrimonio cultural, decía, esa es una categoría, una epistemología finalmente europeizada. ¿Por qué hay que separarlos, no? Para la comunidad de Santa Gertrudis no hay una separación entre lo material y lo inmaterial. No se puede entender la fiesta patronal, que es declarada patrimonio cultural, sin ligarla con el espacio donde se desarrolla esa fiesta patronal. Entonces, ahí es donde hay que repensar la categoría de patrimonio para ver cómo ellos valoran su espacio, cómo ellos le dan un significado, porque algo paradójico también de la categoría del patrimonio es que es profundamente capitalista. Es decir, es algo que tiene que ser protegido, cuidado, guardado, porque es valioso, pero en el sentido de que es valioso, entonces te podemos cobrar más por visitarlo, por adquirirlo, por comprarlo. Es decir, es una dinámica que parece que no tiene una salida, ¿no? Porque a medida que dotamos de valor a algo, que finalmente eso es el patrimonio, eso que ha sido declarado valorado, pues finalmente dentro del capitalismo, donde todo tiene precio, entonces vale más y se puede comprar más y se puede pagar más por él. Y si no, pues ahí están las subastas que se hacen en Francia, ¿no? De piezas arqueológicas extraídas aquí de México. Por eso sí, creo que es todo un reto, no solamente para
el INAH, que tiene mucho que hacer y que decir ahí, sino en general para la academia, para historiadores, para antropólogos, sociólogos, arqueólogos, donde podemos no imponer tampoco nuestro pensamiento, que en gran medida es un pensamiento occidental, sino también atender, escuchar y comprender los saberes de cómo ellos valoran su propio patrimonio. Gracias, Gabriel. Tenemos más preguntas y las vamos planteando después de escuchar a Gustavo Vargas, quien realizó una investigación de tesis de maestría sobre las plataformas digitales, los llamados blogs, las bitácoras, y ahora ampliando estas perspectivas de la historia del tiempo presente al campo de lo poshumanístico. Ha estado planteando una tesis doctoral sobre la llamada brecha digital, es decir, haciendo historia del Internet y de las tecnologías informáticas. Y desde luego esto le ha supuesto emprender distintos combates en nombre y contra la propia historia. ¿Nos puedes ampliar más sobre tu tema, por favor, Gustavo? Bueno, doctor, pues muchas gracias por la invitación a usted, también a Miriam, y saludos a la doctora Graciela y al maestro Gabriel. Sí, o sea, el tema o el objetivo o el trabajo que estoy realizando ahorita está planteado en los términos que usted los pone. Mi idea es acercar mi proyecto de investigación, que es sobre la brecha digital, hacia un estudio desde el poshumanismo, donde la materialidad, las cosas, la presencia de las cosas, en este caso sería la tecnología en sí, pueda darnos una manera de observar o analizar cómo han sido las experiencias humanas en el espacio a través del tiempo. Entonces, lo que se plantea o lo que intento de plantear es una especie de mediación, por decirlo, por utilizar esta palabra, una mediación donde podamos ver la experiencia, una desigualdad como una presencia en la relación entre lo humano y lo no humano, en este caso pues serían los objetos, lo material, que sería la tecnología, ¿no? Y allí está la importancia, ¿no? Darle un poco más de apoyo, de fuerza a la mirada hacia la agencia de las cosas y saber reconocer que ante el dominio de las ciencias, en algunos momentos, el control del concepto, la categoría de ser humano universalista y dominio sobre la naturaleza, sobre el espacio, sobre el medio ambiente, planteamos una determinante de que el ser humano crea y construye a partir solamente de su esfuerzo y de su misma visión de mundo que tiene, y no reconocemos o no se reconoce que hay una mediación o una forma de plantear esa construcción que hace el ser humano, y sin esa mediación, sin ese momento, no se puede dar los cambios que he planteado o a través del tiempo sobre el mundo. Y eso es donde entran las cosas, los objetos, ¿no? Los objetos que utilizó Galileo, por ejemplo, para hacer sus investigaciones, los objetos que utiliza un médico también para hacer sus trabajos, un cirujano, por ejemplo, ahí es donde entra el actuar o la agencia de las cosas. Y en este caso, en mi caso, en el trabajo de investigación, no solamente es ver una representación de una cultura digital o el uso, por ejemplo, que hacen las personas sobre de las tecnologías de información y de comunicar información o de Internet, y su uso dentro de lo que llamamos la cibercultura, qué representaciones que generan, qué tipos de comunicación se hace, sino también ver cómo lo material está influyendo dentro de esas posibles representaciones. Lo que terminaría es cambiando la idea de representación a una idea más de presencia, ¿no? Utilizando también las posibilidades de que los objetos y lo material nos ayudan a ver o a indagar el pasado en sí. Y ello lo que trae es abrir el tema hacia el antropoceno, pensando pues el antropoceno, o sea, la llegada del antropoceno como era geológica,
ha puesto una mirada sobre lo que hemos estado haciendo y cómo responder a nuevos retos que tenemos como humanos en relación con los otros seres vivientes, ¿no? Con otras especies y con incluso lo no humano, incluso serían minerales y todo ello, ¿no? Y en ese reto es porque se ha encontrado, citando o parafraseando a Eduardo Manska, que las preguntas que nos hacemos ahora y los abordajes y las teorías y el conocimiento que hemos construido a partir de la ciencia y de la ciencia occidental, ahorita no han podido o quedan en cierto momento cortos para responder los temas que han surgido en estos casos, digamos, donde pues la huella humana dentro de los efectos que hay en el planeta son mucho más visibles, ¿no? Que son lo que hemos visto de la crisis del medio ambiente, del cambio climático, los deshielos en los polos, el mismo virus, por ejemplo, el mismo COVID, cómo se podía plantear desde este punto de vista. Entonces eso, además de llevar a crearse fluctuaciones, ese rompimiento, digamos, ese trato de cambio de paradigma, como decía Gabriel, también ayuda a ver otras implicaciones que son el uso, por ejemplo, de las tecnologías para nuestra fuente o versión de conexión y de flujo de información. Y lo que ayuda es plantear una crítica, una visión hacia esas construcciones que hemos hecho entre lo ludita y lo post-tecnológico, o pro-tecnológico, perdón, hacia la información, hacia las tecnologías como un progreso, como una posible eficacia para el ser humano dentro del control del planeta, o como una crítica, o a la crítica negable de que la tecnología nos va a llevar pues al colapso, ¿no? En los dos casos, de igual manera, hay una visión del humanismo, del humanista, y ante ello es que trato yo de plantear una posibilidad de ver cómo esa idea de humanismo se puede historizar, se puede tratar de historizar en un espacio pues, que sería Baja California, pero sin perder la agencia y la mediación de las tecnologías, que no solamente es porque nosotros lo decimos o porque nosotros lo representamos o porque hay un texto que no lo dice, sino que también hay una experiencia más que no la estamos, o que no la hemos querido o no se ha dado la posibilidad de ponerla en mayor presencia, ¿no? Y allí es donde entra toda la crítica también y la apertura hacia la incomodidad que se van generando en muchos autores y autoras sobre la presencia o sobre todavía el predominio de estas visiones del siglo XIX que tenemos acerca de cómo acercarnos a trabajar y a estudiar o a indagar al planeta, porque ya ni siquiera es mundo, sino planeta, o a Gaia, tratando de plantear ni siquiera una autopoiesis, sino una simbiopoiesis, donde nosotros pudiéramos estar como en mayor horizontalidad con otros seres y construir, configurar o reevaluar nuestros alcances y hacernos una crítica como especie ante otras especies. Entonces creo que la tecnología ahí entra a jugar un papel importante en lo que lleva ahora también, por lo que hemos vivido incluso representado en esta pandemia, en el uso y en la crítica de cómo podemos ver estas desigualdades que se han dado a partir del flujo de información y el flujo de comunicaciones dentro de Internet. Y que ha sido evidente, ¿no? O sea, la brecha digital plantea una desigualdad, o es una noción que plantea una desigualdad en la cual se analizan los usos, la conexión y también los resultados, no en un término positivista, sino un resultado de esos usos para las personas. Entonces, el ejemplo podría ser también si realmente a un señor de un pueblo que esté alejado que esté alejado de ciertas dependencias o por lo menos que no esté acostumbrado a estas tecnologías, o una señora o una familia que no esté acostumbrada a estas tecnologías, le sea más fácil trasladarse
a una dependencia, hacer un trámite administrativo o hacerlo por internet. Entonces ahí ese es un resultado, ahí se puede ver un resultado si realmente estas tecnologías que han planteado como una manera de construcción de sociedad, una sociedad donde la información es un flujo y es un valor, que eso viene desde los 70 más o menos, se puede evidenciar, se puede dar presencia de ello. Y es donde entra una crítica sobre cómo se han dado, si realmente hay un resultado ahí del uso de las tecnologías y sobre todo en cuanto a tecnologías relacionadas con Internet. Autores como Jan van Dijk lo han planteado que en algún momento la brecha digital, el uso de tecnologías son realmente una permanencia de otras desigualdades, ¿no? Y que son desigualdades que están muy relacionadas también con una crítica a lo neoliberal y al capitalismo, pensado en esta progresión y en esta relación de fortuna con una tecnología y de avance y de progreso. Allí es donde el poshumanismo, como mirada, puede darnos otras opciones o puede darnos otras respuestas o posiblemente puede hacer una argumentación mucho más íntegra de lo que es el uso de las tecnologías y el uso del Internet, y no solo hacer un ejercicio de representación de estas tecnologías por parte de las personas o de los humanos, que también es importante hacerlo, pero creemos o se cree que ya es vital también hacer este acercamiento también. Hay muchos trabajos o investigaciones desde los estudios de las tecnologías y de las sociales y de las ciencias que llevan a cabo estos trabajos, como en la revista Redes, que es latinoamericana, que hay muchos acercamientos desde la sociología y la antropología, y autores, sobre todo un autor ahorita que se me da el nombre en Alemania, que está planteando que ya el acercamiento realmente, que tratemos de dejar de hacer estos trabajos de representaciones y nos acerquemos también incluso a una geología de las tecnologías, porque no solamente se piensa como Staley lo decía, un biólogo cuyo apellido es Staley, que las tecnologías son una extensión de nuestras actitudes y de nuestras mismas capacidades, ¿no? Donde Internet sería una extensión de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿no? Y que es en esas extensiones es que juegan las mediaciones que tenemos con el uso de las cosas, sino que también plantea este autor alemán, otro autor, que las tecnologías son una extensión también del planeta. O sea, que las mismas materiales con los cuales están fabricados los tubos, la fibra óptica, la banda ancha, todo lo que puede ser conducción de banda ancha, y también es una extensión del planeta en cuanto a los elementos. Entonces, que eso también hay que plantearlo dentro de los nuevos estudios, porque implica también ver el problema que se está trabajando en otras áreas, sobre todo en medio ambiente y sociología sobre el antropoceno, y que puede ayudar a replantear la forma como estamos viendo Internet. Otra forma de ver la materialidad en Internet, en el caso aparte de la brecha digital, es también la posibilidad de qué carga de contaminación hacia el planeta hay con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. De qué manera las multinacionales de esto, porque es una empresa también, hay multinacionales, al nosotros colgar un meme, a nosotros cargar historias en Instagram, generamos esta huella, contaminación para el planeta, y cómo estas empresas también están ahí a partir de sus centros de aglomeración de información, están generando problemas hacia el planeta. Y creo que es una parte vital donde la materialidad puede implicar y ayuda a ver cosas que realmente desde la representación no se evidenciaban tanto. Entonces, el objetivo es centrar mi proyecto de investigación sobre brecha digital hacia esos lados, ¿no? Donde se pueda ver desde las particularidades el uso como resultado
una experiencia mediada y de presencia de una desigualdad. Y allí cae, y es muy importante, suponer o generar que no hay, en los discursos sobre brecha, sobre Internet, hay una idea de universal sobre lo que es el humano y hasta dónde va el humano y cómo Internet puede proyectarse, ¿no? Y la ruptura está ahí viéndolo desde las cosmopolíticas, por ejemplo, que nos ayuda a pensar que es esa universalidad en los espacios, en ciertos espacios determinados, en espacios pequeños, nos ayudan a ver es una diversidad y que en esa diversidad se tienden una serie de experiencias y decisiones que no tienen que ver o por lo menos no tienen un alcance global a lo kantiano de universal de lo que es el humano y el cosmos, sino que son particulares del momento, ¿no? Y allí es donde las acciones y la agencia, tanto humana e inhumana, entran en juego, incluso mineral. O sea, hay trabajos también que el poshumanismo ha visto sobre todo de un autor chileno que he encontrado, que habla sobre líquenes y habla sobre las piedras y cómo las piedras han sido importantes para no solamente un grupo social, un grupo cultural en Chile, sino también para otro grupo en otro lado y cómo hay una intersección o una experiencia con las piedras que ayuda también a construir los puentes o las redes entre las mismas personas. Incluso el término, para muchos, el término Dipesh Chakrabarty lo trabajó mucho de antropoceno, también ha sido criticado por algunos otros autores y han presenciado otros términos como el capitaloceno, ¿no? Donde se dice que el antropoceno realmente, o sea, el ser humano no realmente no tuvo la culpa de toda esta crisis y que es muy descarado, muy radical decir que es el ser humano, sino que son algunos sistemas o algunas proyecciones del ser humano que lo ha hecho, ¿no? Y en ese caso, como el sistema de producción del capitalismo, y desde allí se plantea que realmente la crisis está fundada dentro del capitalismo, ¿no? Entonces el capitaloceno es proyectar una sola parte de las interacciones del ser humano sobre la crisis planetaria, porque dejaría por fuera, o sea, dicen que es muy crítico pensar que una persona, una señora o un señor de cierta ciudad en su cotidianidad pueda afectar tanto al planeta como lo afectaría una gran empresa, ¿no? Entonces, la crítica está allí. Pero al mediarlo así desde un poshumanismo se puede entender también que estamos todavía sintiendo o presenciando una dominación del ser humano sobre todos los temas, pues, sobre los temas. O sea, la idea realmente no es decir que el ser humano es el causante de toda la crisis, sino abrirnos un poco y pensar que debemos trabajar más allá de la idea de humanismo y con ello, al trabajar más allá de la idea de humanismo, podemos construir redes entre el ser humano y otras especies y lo no humano. Entonces creo que por este lado es que trato de construir mi trabajo de investigación. Ha sido un tema bastante difícil porque plantea virar muchas ideas que tenía sobre mi investigación, sobre lo que yo quería trabajar, tratar de dejar un poco más la idea de los discursos y la representación para entrar un poco más hacia la presencia, plantear la idea de que, partiendo también la idea de Ginsburg, de huella, de que la fuente, pero ya vista como evidencia, deja una huella también del pasado, no es una presencia del pasado en el presente que se hace, que está ahí, aunque indeterminada puede ser o no determinada todavía, pero que sigue y se ha continuado. Entonces la tecnología puede ser también esa huella que según Ginsburg puede estar presente, ¿no? Y donde la presencia entra a jugar un papel de mediación y la fuente se convierte en este caso en evidencias, ¿no? Para no suponer que brota toda la idea del texto, del documento como algo que nos puede hacer construir la historia, sino que es una evidencia del rasgo de esas huellas que nos permiten, por lo menos, ampliar o hacer un acercamiento sobre estas mediaciones. Entonces creo que
en estos casos pues está como construyéndose la tesis y de ahí pues se lanzarían los proyectos o por lo menos el interés por la construcción del capitulado de cada uno de los temas que va a tratar y cómo esto se va ligando a la cuestión que la doctora Graciela lo propuso un poco, que es la historia del tiempo presente, donde el acontecimiento surge como un punto de visión como ventana hacia la elaboración, pero que también es un problema, puede ser llegar a un problema, un cuestionamiento muy grave si nos acercamos sobre el acontecimiento. Entonces, la propuesta de la posthumanismo también permite que no describamos acontecimientos y una serie de acontecimientos uno que otro, sino que argumentemos ese acontecimiento para poder abrirnos hacia la duración, pensando también que el tiempo puede no solo no es realmente lineal, sino que puede estar girando y puede estar cambiando también entre las personas que están utilizando estas tecnologías en un espacio determinado. O sea, no va a ser igual como se llega a esas tecnologías y se usan y hay resultados dentro de la frontera, como podría ser en Siria o en Japón o en otros espacios, ¿no? O incluso las mismas ciudades que están emergiendo en algunas lugares de California donde están más cercadas, donde ya las personas que están ahí tienen un acceso a una tecnología mucho más amplia que nosotros y que se acercan y que parece que se olvidaran de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y de todos modos, esto lleva también a ver los usos políticos que también hay, los usos comerciales, los usos de mercado, para no caer en la idea solo la representación pues, del trabajo, ¿no? Creo que pues, por lo menos por ahora lo dejaría así por si hay más preguntas. Gracias, Gustavo. Una pregunta que me guardé desde que intervino Graciela. Esto me la guardé para consultártela y después la haré extensiva a Gabriel y a Graciela. Es la centralidad de lo virtual, que sobre todo hemos presenciado en el último año a partir de la pandemia. Nosotros mismos somos ejemplo de ello en este momento. Que por un lado nos ha acercado más también. Graciela está en Guanajuato, cada uno de nosotros en su hogar, pero también supone bastantes dificultades, no solo de índole de conexión, sino también, y lo han planteado en términos pedagógicos, de quizá los problemas mentales que pueda acarrear tanto distanciamiento y la pérdida de esta interacción a la que estábamos habituados o a la que estábamos habituados antes de la pandemia. En este sentido, y tú a partir de las dificultades que has encontrado dentro de los gremios o comunidades historiográficas para aceptar planteamientos como los que haces desde la historia, ¿supones alguna diferencia en la forma de tratar y abordar con las evidencias, con las huellas, ya desde el plano digital y no desde el plano analógico o físico? Pues yo creo que eso se va integrando. O sea, la pregunta está de que si hay una diferencia o una dificultad. Depende realmente de hasta qué grado queremos ver, utilizar o quedarnos en estáticos en ciertos momentos, ¿no? Braudel lo decían en su libro de Historia y Ciencias Sociales, que ante un nuevo momento, ¿no? Hablando cuando aparecieron las primeras computadoras para trabajar, ante un nuevo momento, pues se necesitaba que el historiador o la historiadora trataran de por decirlo de alguna manera, actualizarse ante las herramientas que habían en ese caso, ¿no? Y creo que pues porque esas herramientas son las que nos ayudan a investigar, ¿no? Pero aquí el problema, yo creo que los historiadores y historiadoras sí han tratado de acercar y utilizar las herramientas digitales. Pero el tema o la preocupación es que la carga del archivo, ¿no? Como elemento que sustenta la cientificidad de la historia, ¿no? Evita, en algunos momentos puede evitar
posibles usos de otras tecnologías o de otras maneras de acercarse a estudiar ciertos temas. Porque sí es necesario o está la necesidad o el juicio de ir a un archivo, de estar físicamente en él, para poder trabajarlo, para poder tocar el papel, para poder olerlo, ¿no? Para poder sentirse, porque eso es lo que justifica que seamos historiadores o historiadores en cierto momento, ¿no? Pero realmente no, o sea, lo que justifica eso es el método, pues, el método que utilizamos para poder estudiar. Por eso es que se puede estudiar, o no le veo, o hay muchos autores que avalan, pues, estudiar el tiempo presente, porque es un método y una manera de pensar lo que somos, ¿no? Como humanos y como no humanos y la relación con otras especies, ¿no? O sea, es igual. Y eso es lo que también puede avalar o puede emprender una real mayor categoría de defensa o de hecho contra no, en el uso de la historia en otras áreas de conocimiento, como sería la sociología o la antropología, que a veces utilizan la historia como una sección en las investigaciones, como un breve contexto histórico o breve visión histórica sobre el tema, y lo que es una secuencialidad de hechos y de fechas y de datos que tienen que ver también con la urgencia a veces de algunos historiadores o historiadoras de que el archivo nos dan esos datos y nos dan esa fuente, ¿no? Puede pasar también en lo digital. Eso es innegable, ¿no? Porque pues está una idea también bastante fuerte en el historiador de lo narrativo, ¿no? Y de la descripción. Puede pasar, pero al entrar, más que incluso del uso de lo digital, al entrar a otras perspectivas de cómo se aborda, al pensar el tiempo, o sea, de que cada tesis se pueda pensar el tiempo y el espacio, nos pueden ayudar a plantear cómo realmente es que eso sirve o funciona o está configurado para lo que somos como historiadores y qué es el método o cuál sería nuestro método. Si no tenemos eso, pues también podemos utilizar archivos digitales y vamos a hacer lo mismo realmente. El problema es que hay dentro de archivos o el uso de las herramientas digitales, y que ahí también me escribo yo en algunos momentos, es que no conocemos ciertas técnicas para usarlos, estas herramientas, y para poder afianzar nuestro trabajo. Porque pensamos que solamente con la investigación y con el trabajo de investigación y narrativo ya lo tenemos pues solventado. Y un ejemplo de eso, y no sé, Gabriela, ahí como lo ve también, es el uso, por ejemplo, la creación de mapas, ¿no? De las georreferencias, o incluso el uso para poder crear mayores bases de datos que sean más eficientes quienes utilizan bases de datos, o también para hacer proyectos donde se utilice otra manera de hacer historia, como sería, no de hacer historia, de difundir la historia como la historia pública, ¿no? Donde la espacialidad, la visualización y los datos son importantes dentro de la ejecución con herramientas digitales, ¿no? Y sí, no es que el historiador tenga que ser programador, o no será, sino que el historiador tiene que acercarse un poco, o por lo menos porque hay unas herramientas nuevas que le pueden ayudar, y que o la historiadora que le pueden ayudar y servir para poder trabajar datos extensos, ¿no? Casi el manifiesto manual del History de Armitage, Woody Armitage, apoya esta noción, porque también plantea ante el antropoceno, ante la crisis planetaria, trabajar temas de amplia y larga duración, de historia profunda, donde se utilizan demasiados datos que realmente no vamos a poder procesar, ¿no? Y que se pueden utilizar unas herramientas, y que ahorita hay ciertas herramientas que pueden ayudar, ¿no? En el caso, obviamente esto también necesita de un grupo, un colectivo y un financiamiento muy fuerte, ¿no? Pero de todos modos, hasta ciertos puntos se puede realizar. Y lo otro importante ahí es pensar en el colectivo. El hecho de que los trabajos de pronto en historia pública que presenten como historia digital o visualizaciones también se tienen que hacer en colectivo y transdisciplinario. O sea, hay varios elementos ahí. Nosotros no podemos ser los programadores, pero sí hay personas que saben del tema. No somos los diseñadores, pero hay personas. Entonces, formar colectivos o colectivas pueden ayudarnos a ver o enfrentar esos problemas también que podemos tener o no con lo digital.
Gracias, Gustavo. Traslado la pregunta a Graciela. ¿Cambia estas nuevas modalidades a las que estamos obligados por el cierre de archivos, por el resguardo que tenemos que tener en nuestras casas, hogares? ¿Transforma esto y bueno, desde tiempo atrás ya con el avance de la digitalización de bibliografía, hemerografía, de un sinnúmero de huellas, de evidencias, de fuentes, cambia nuestra experiencia historiográfica, nuestra experiencia como historiadores? ¿Se está modificando? ¿De qué maneras? Adelante, Graciela. Pues yo pienso que sí, en muchos aspectos. Ahorita Gustavo mencionaba algunos de estos aspectos. Yo creo que en la cuestión del método no, porque seguimos nosotros revisando, verificando información que el pasado nos trae, ¿no? Al presente. Pero yo creo que hay ciertas cosas que la misma materialidad nos da, que no te lo da lo digital. Y en ese sentido, que hace rato, pues sí, comentabas, incluso tú mismo, Rogelio, que lo digital a lo mejor nos puede salvar y nos puede acercar de cierta forma entre los individuos, pero también es importante esa materialidad al ver a un familiar, a una persona, ¿no? Y yo creo que eso mismo se aplica con los objetos, con los documentos que nosotros revisamos. Muchas de las ocasiones, pues no es lo mismo, y yo lo he visto particularmente en mis investigaciones. Yo he revisado pues la prensa del siglo XIX en la Ciudad de México a través de lo digital, de la Hemeroteca Nacional Digital de México, pero también hay fondos que tienen reservados y que fui y revisé físicamente ahí en la hemeroteca y otros en otras bibliotecas y otros acervos, ¿no? Y simplemente al revisar la forma en que algunos eran documentos de prensa, otros no, eran manuscritos, y ya simplemente con ver la escritura de estas personas del siglo XIX, eso te habla mucho de la persona, de cómo era incluso, ¿no? Porque hay veces que te encuentras con documentos que están todos tachoneados, y hay otros que no, que están completamente así como, supongo, porque también tiene mucho que ver con la forma en que ahora estructuramos nuestra escritura y nuestra forma de procesar mentalmente. eh, Porque, por ejemplo, el hecho de que te equivoques en una computadora te da la posibilidad de borrar y de volver otra vez a escribir lo que quieres hacer. Pero antes no había esa posibilidad y tenías que tener muy claro en la mente lo que ibas a escribir para poder pasarlo a un documento, ¿no? Entonces, eso también nos habla de esa escritura que a lo mejor nosotros pensamos que no es importante verla en digital o verla en el documento, pero muchas veces lo digital borra muchas cosas que el documento sí lo tiene. Quizás es una especie de fetichización, como ya muchas veces han dicho que tenemos los historiadores, pero aún así yo creo que lo digital jamás va a poder suplir a lo que serán la documentación, ¿no? Incluso la documentación que se está produciendo actualmente. Nada más que también vamos muy para allá, para el lado donde se está digitalizando muchas cosas y donde muchas de las cosas que en un futuro los historiadores encuentren van a estar en las redes, en los correos electrónicos, porque no hay diarios, ¿no? No hay otras formas de acercarse, pero también ellos entenderán como nosotros hemos entendido a los del siglo XVIII, a los del XVI, hemos entendido toda esta historización, ¿no? Que se da a lo largo del tiempo, y yo creo que eso es lo que es importante en cuanto al método. Yo creo que no, creo que los historiadores seguimos, aunque no nos guste en muchas de las ocasiones, muy anclados a... Yo creo que han cambiado muchas cosas, pero digamos que lo de fondo y lo esencial, pues nos viene del siglo XIX, ¿no? De estos historiadores que hicieron manuales, que nos dijeron cómo íbamos a hacer las cosas. Han cambiado las interpretaciones, han cambiado la forma incluso de considerar el testimonio, de considerar el acontecimiento, el evento, etcétera.
pero yo creo que lo medular de lo que es el tratamiento de las fuentes, ese lo seguimos teniendo. No quiero decir que sea la misma forma del siglo XIX, pero yo creo que sí es un método que nos dejaron, una metodología muy rigurosa que dejaron los historiadores, y yo creo que tampoco hay por qué demeritarlos, ¿no? Ellos en su momento creyeron en ciertas eh, cuestiones que tenían que ver también con la cientificidad de su quehacer, y ellos consideraban que era un quehacer muy riguroso, un quehacer científico. Después vinieron otros y dijeron, no, pues no es científico por esto y aquello, y hay otros que seguimos creyendo que la historia eh, no es una ciencia quizá como la ciencia que consideraban en el siglo XIX, pero sí es un quehacer muy, muy riguroso que se tiene que hacer, y en ese sentido yo creo que no ha cambiado mucho el que se haga digital o se haga la revisión de manera material en los acervos que tienen contenidos los documentos, ¿no? Sí ayuda muchísimo que esté digitalizado, porque en estas circunstancias, pues muchas ocasiones, yo por ejemplo tuve que parar alguna investigación que tenía por ahí pendiente, porque no tengo documentos que pueda yo revisar. Y el acervo en donde está, que es aquí en la Universidad de Guanajuato, no los tiene digitalizados. Entonces, pues prefiero dedicarme a otras cosas en las que sí pueda adelantar, ¿no? Pero sí, definitivamente ha cambiado. Mm, Yo creo que nos va a cambiar mucho en el sentido también en que mm, yo creo que sobre todo a la gente que se dedica a la custodia de los archivos, en la que ellos van a tener que ver también que se tiene que adelantar en la digitalización, porque si seguimos así, y pues quién sabe si el día de mañana, no sabemos, dentro de 10 años, yo, por ejemplo, he visto que las epidemias pues siempre han existido en la historia de todos los países, en la historia del mundo, ¿no? Y constantemente se están presentando que de tifo, que de viruela, que de cólera, que de sarampión, que de fiebre amarilla, que de no sé qué, o sea, y entonces, pues me pregunto si de aquí en adelante, pues sí tendríamos que ir pensando en esa digitalización que nos ayudaría, por lo menos a los historiadores, a seguir avanzando con nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Y en el caso de Gabriel, sobre todo creo que con Gabriel tiene una connotación especial, porque en este momento él está encargado justo de una colección bibliográfica y documental que es la colección Miguel León Portilla. Y creo que aún ahora sigues recibiendo visitas programadas. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, ahí en el acervo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, de hecho creo que hay más solicitudes de visitar el archivo que en otras, precisamente porque es de los pocos archivos que con los cuidados y con cierto número de personas, no puede haber más de 2 al mismo tiempo, con distancia y demás, pero están visitando. Sin embargo, hay un buen avance en la digitalización del acervo que contiene el instituto, que se ha hecho a lo largo de los años, y principalmente el Archivo General de la Nación referente a Baja California, pues sí ayuda mucho, porque pues antes había que ir uno, te prestaban lo que eran las copias y había que hacer anotaciones. Cuando se ponían muy celosos, ni siquiera te dejaban tomar fotos. Entonces, pues eso hacía que te pasaras ahí, no sé, 5 o 6 horas para poder, cuando ahora pues se puede incluso compartir los archivos digitales, y eso acorta el tiempo de presencia que estás ahí en el acervo, y entonces facilita que no se haga una conglomeración de investigadores, ¿no? Entonces, eso creo que es una gran ventaja. Sin embargo, considero que finalmente la digitalización pues es una copia digital, pero actualmente habrá que ampliar los horizontes de las fuentes que utilizamos, porque puede ser a lo mejor un tweet, puede ser un video, puede ser
en fin, todo lo que ha hablado Gustavo actualmente, y que me adhiero ahí a lo que dice la doctora Graciela. Se necesita el mismo rigor metodológico, científico, para hacer la crítica de esas nuevas fuentes que sí se están dando. Y quisiera mencionar algo con respecto al tema de mi investigación, que tiene como protagonista el espacio visto no solamente como el escenario donde suceden las cosas, como el Mediterráneo de Braudel, para decir, en este gran espacio es donde se desarrolla esta historia que yo quiero contar del rey de los Mediterráneos, y no solamente tampoco como un repositorio de relaciones sociales o de lucha de clases, como lo hablaba Lefebvre y algunos otros geógrafos e historiadores más de cuño marxista, sino con el sentido de la apropiación emocional, sentimental y de varios tipos de los que se habla actualmente, tanto en la geografía humanística como en la psicología social. Pues sí, también te limita estas nuevas condiciones de pandemia, el hecho de que no puedas visitar esos espacios porque algo te dan. Ha habido desde finales también de los 90 una discusión muy interesante, al menos a mí se me hizo. Recuerdo el libro de González Varos, pero también está el de Auger y algunos otros antropólogos, historiadores, que hablan de la sustitución del lugar por el no lugar en el caso de Auger, pero también en el caso de González Varas, él hace un análisis acerca de las réplicas. Ya no es necesario ir a lo mejor ya no es necesario ir a Teotihuacán, porque puedes ir al Museo de Antropología e Historia, donde te van a poner una réplica que, además, desde la óptica turística es mucho más atractiva, porque te la van a presentar pintada como era la pirámide original y demás. En ese sentido también, a lo mejor no necesitas ir a Santa Gertrudis, porque vas al Museo de las Californias aquí en Tijuana, y ahí hay una maqueta de la misión Santa Gertrudis, que además de estar desproporcionada, porque la misión, el edificio misional no es así, te pierdes de algo que te da el vivir el espacio. Como hablaba Edward Soja, no solamente hay que concebir y percibir el espacio, sino hay que vivirlo. Y el estar ahí con el clima, con el paisaje, con el viento, con todo lo que conlleva estar en el espacio, creo que sí te da una perspectiva diferente de quien la vive a quien simplemente va y la percibe o la concibe en un documento o en una serie de inventarios o en los mismos diarios de los que yo he hablado. Por eso creo que lo virtual te da muchas ventajas, como en el caso del archivo en el que estoy solo por este semestre ayudando, pero también te limita esta capacidad de percibir la presencia de la que hablaba Gustavo, o en el lenguaje de Manuel Levinas, el filósofo, estas huellas de la presencia que quizás se perciben de una manera distinta al estar viviendo el espacio directamente. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a finalizar el primer bloque